Personajes de ficción irán siempre con mayúscula inicial y también lo harán aquellos con pronombres comunes, como Caperucita Roja y el gato con botas. También la Cucharita Martínez. Buenas tardes, doña Jessica. ¿Sabes las reglas de si no y si no? Sí te puedo ayudar. Si no, puede tener diversos usos. Uno de los usos es sustantivo, como destino futuro. Su sino era quedarse soltera, por ejemplo. O, por mucho que estudiara, mi sino ha sido siempre catear. Siempre ha sido pobre, desgraciadamente ese ha sido su sino. Puede ser también usado en conjunción, que introduce un enunciado contrario al anterior. Por ejemplo, él no ha sido un gran trabajador, sino un oportunista. Tu hermano no ha ayudado en nada, sino que solo ha molestado. Otro ejemplo es: no me gusta aquella moto verde, sino la otra roja. Si no, también tiene diversos significados. Cuando es conjunción, introduce una condición, como por ejemplo: si no compras la entrada, no podrás venir al cine. O si no te conociera, me lo habría tomado mal. Si no nos ayudas, no podremos terminar. Y cuando es conjunción, introduce interrogaciones directas. Por ejemplo, me preguntó si no queríamos participar. Ella quería saber si no podíamos ir a recogerla al aeropuerto. Tu padre se preguntaba si no sería demasiado caro aquel coche. Escribir piercing, catering, sexy, judo o manager, es decir, piercing, catering, sexy, si no se hace en cursiva o entre comillas, para remarcar su origen extranjero, como es la norma para este tipo de vocablos. Solo pueden escribirse en cursiva la forma adaptada al idioma español de estas palabras: piercing, catering, sexy, judo y manager. Otros ejemplos son smoking, camping, bricolage. Buenas tardes, doña Jessica. ¿Sabes la regla de ahí mismo y ahí mismo, por favor? Sí. Así mismo separado es un adverbio acompañado de un adjetivo. Déjalo así mismo, yo creo que será suficiente. O por ejemplo, pinta la habitación así mismo, te puede quedar muy acogedora. Yo lo voy a hacer así mismo, prefiero no complicarlo demasiado. Ahora, cuando así mismo es junto, es como cuando significa también, y en estos casos sería válido escribirlo separado. Fuimos a la playa y asimismo visitamos el pueblo. O un ejemplo: practico tenis y asimismo entreno natación. Quiero ir a Sevilla y asimismo pasar unos días en Sanlúcar. Muchas gracias. Priscila, ¿sabes cómo se pronuncia la Y? Sí, claro. La Y griega se llamará Y. La B, V, Y, W. Debemos perder la costumbre de señalar a la B como larga, grande o alta, tampoco de Bolívar o peor de burro. Nunca más debemos decir B corta, chiquita, pequeña o B de Venezuela, y menos de vaca, aunque en el caso de la W, la RAE sugiere V doble. Cuando nosotros la llamamos W, el nombre V se origina para distinguir oralmente la B de la B, pues se pronuncian de la misma forma en nuestro idioma. Al decir V, nunca se confundirá con la B. De allí la justificación para este cambio. En el caso de la Y, es preferible el sonido Y y no Y griega, por ser más sencillo de expresar y diferenciarse totalmente de la vocal I, llamada comúnmente I latina o I de iglesia. Gracias. Que es grafía correcta actual en español, equivalente a la palabra inglés whisky o whisky. Se escribirá whisky como W-I-S-K. La supresión del acento ortográfico en el adverbio solo y los pronombres este, ese y aquel. Su uso no estará justificado, ni siquiera en caso de ambigüedad. Ejemplo: voy solo al cine a ver películas de terror solamente, o voy solo al cine a ver películas de terror solo, sin compañía. Por consiguiente, a partir de ahora podrá prescindirse de la tilde en estos casos, incluso en caso de doble interpretación, pues cabe colocar perfectamente sinónimos, solamente o únicamente en el caso del adverbio solo. Ejemplo: voy únicamente o solamente al cine a ver películas de terror. En el caso de las palabras guión,
Si, Sion, Truan o Fie deben escribirse obligatoriamente sin tilde, lo contrario será una falta de ortografía. Priscila, ¿sabes la regla de O? Claro que sí. La conjunción disyuntiva o se escribirá siempre sin tilde, aunque muchos insisten todavía en colocarle la tilde o. En la escritura corriente únicamente se utilizaba en este caso 5 o 6 para diferenciarla del número 506, es decir, evitar la confusión entre la letra O y este uso diacrítico ya no tiene excusa, porque hoy en día, gracias a la utilización de las computadoras, la confusión o se diferencia visible y notoriamente del cero, según el alegato de la RAE. Lo adecuado será 5 o 6. Los términos genéricos que se anteponen a nombres propios se escribirán en minúscula. G minúscula en la palabra Golfo de Venezuela, P minúscula Península de Arabia, I minúscula Islas Galápagos, etc. Estará la mayúscula inicial en Don, Doña, Fray, Santo, San, Excelencia, Señoría, Sor y Vuestra Merced, aunque se admite la mayúscula inicial en los tratamientos honorarios de las más altas dignidades, como su santidad, su majestad y su excelencia.